Es una palabra que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y voy a leer Isaías capítulo 40, del 1 al 4. Y aquí hay una explicación que Dios nos quiere hacer. Dios dice: consuelen a mi pueblo. Bueno, la voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: voz que clama en el desierto. Isaías 40 del 3 al 4. Dice: voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Y escuchen lo que sigue: todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Dios compara, o sea, en ese momento Dios estaba hablando a través del profeta Isaías y se refería precisamente a un hecho que iba a acontecer 800 años después. El profeta Isaías vivió más o menos en la época del año 800 antes de Cristo, o sea, antes de la manifestación de Jesús al mundo. Y 800 años antes, Dios había anunciado a través del profeta Isaías toda la reacomodación que Dios quería hacer en la vida de los seres humanos. Y no solo en la vida de un ser humano, también estaba hablando aún en la vida espiritual, en las ciudades, en las naciones, porque esto aplica a todo. Y entonces cuando dice: voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Dios compara la condición espiritual de un ser humano, o podríamos también aplicarlo a la condición espiritual de una ciudad o una nación. Dios compara con la topografía de un terreno. Entonces Él dice: no, lo que estaba abajo en una llanura, yo lo voy a levantar. Y dice: y lo que estaba en los montes y collados, yo lo voy a bajar. Entonces, ¿qué termina siendo el terreno? Totalmente nivelado, ¿verdad? Algunos de los que saben acá de topografía, o que algún día han construido una casa o han hecho un mortero para alguna cosa, saben que para poder construir, para poder sembrar o para cualquier tipo de cosa, el terreno tiene que estar nivelado. Entonces, la nivelación de ese terreno es como la acción sobrenatural de Dios sobre la vida de una persona, o aún sobre la condición espiritual de una nación o de una ciudad. Entonces Dios compara la condición espiritual del hombre o de una ciudad o nación con la condición topográfica de un territorio. ¿Por qué el Señor habla sobre esos accidentes geográficos o esas diversidades en la topografía? Espiritualmente, te voy a explicar algo. En primer libro de Reyes, que está en el Antiguo Testamento, primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo del 23 al 29, voy a leerte algo que habla acerca de esto, de la topografía. Del 23 al 29 dice: los oficiales del rey de Siria, ellos iban a atacar a Israel. Los oficiales del rey de Siria, e Israel vivía en los montes, en los lugares altos estaban ubicadas sus viviendas. Ellos estaban allí ubicados en los montes, y Siria estaba en un lugar más bajito, más plano. Entonces te voy a leer lo que sucedió en esta acción militar del imperio de Siria contra Israel. Los oficiales del rey de Siria le dijeron: los dioses de Israel son dioses de la montaña. Por eso ganaron los israelitas, porque peleamos con ellos en las montañas. Si peleamos en la llanura, veremos que somos más fuertes que ellos. Así que cada uno de los reyes ponga un gobernador en su lugar. Tú junta un ejército como el que fue destruido antes, con la misma cantidad de caballos y carros de combate, y luchemos contra los israelitas en la llanura. Seguramente tendremos la victoria.
Ben-Hadad aceptó el consejo e hizo lo que le propusieron. Cuando llegó la primavera, Ben-Hadad reunió a la gente de Siria y atacó a Afec para comenzar la guerra contra Israel. También los israelitas habían preparado y equipado su ejército y salieron a enfrentarse contra el ejército sirio. Hicieron su campamento frente a los de Siria. Comparado con las fuerzas del enemigo, Israel parecía como dos manadas pequeñas de cabras, mientras que los soldados arameos eran tantos que cubrían la tierra. Versículo 28, un hombre de Dios se acercó al rey de Israel con este mensaje. El Señor dijo, los arameos dicen que yo, el Señor, un Dios de las montañas, soy un Dios de las montañas. Piensan que no tengo poder en los valles, así que haré que tú derrotes a toda esta muchedumbre. Entonces tú sabrás que yo soy el Señor en todo lugar. Amén. Es que está mostrando el Señor. Vuelve el Señor también a tocar este tema de la topografía. Dice, no, yo soy el Dios de los montes, pero también soy Dios de los valles. Yo soy Dios en toda la tierra. Yo soy Dios en toda circunstancia, en toda situación. Yo soy Dios. Por eso entonces, cuando habla la palabra de Dios acá, está manifestando que su poder tiene alcance universal y eterno. Dios, el Dios que adoramos, el Dios que creó los cielos y la tierra y el Dios del que habla la Biblia, es el único Dios verdadero. Y su poder tiene alcance universal y eterno. ¿Qué quiere decir alcance universal y eterno? Universal porque no se circunscribe a una religión. Entonces pueden decir, sí, ustedes los evangélicos, ustedes los cristianos creen en su Dios, y cada uno cree en el Dios que quiere, y hay muchos dioses y no sé qué. Eso no es cierto. Solo hay un Dios verdadero, solo hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Y este Dios tiene alcance universal porque es Dios en Japón, es Dios en Australia, es Dios en Alaska, es Dios en Canadá, es Dios en Argentina, en el cono sur, es Dios en toda la tierra, es Dios de toda la tierra, su alcance es universal y por ello a Dios no lo frena ningún accidente geográfico, a Dios no lo frena la manifestación de su poder porque en tal parte solamente hayan cordilleras, como en el caso de nosotros aquí en Colombia, ¿verdad? Que hay tres cordilleras, la occidental, la central y la oriental. No, es que Dios no puede descender porque es que esto aquí es lleno de montañas. El eje cafetero es lleno de montañas. O no, Dios no puede ir a un lugar de tan bajo nivel como en la costa, en las playas, en los lugares costeros, porque es que es muy bajo nivel y hace mucho calor, entonces Dios no puede llegar allá. No, Señor. Tampoco no es que en los páramos hace mucho frío y entonces las estepas y entonces hay mucho hielo y entonces Dios no puede llegar allí. No, tampoco. Dios lo que nos está hablando en su palabra es que su poder tiene alcance universal. Su poder llega a todas partes. ¿Sí ven? Voy a seguir entonces leyendo con respecto a esto. Sabiendo entonces que Dios tiene un alcance universal y eterno, esto también la palabra de Dios nos enseña que Dios opera en toda circunstancia. No se circunscribe a una religión específica, no se mueve solo en un país o en una cultura, sino que es Dios de toda la creación. Cuando la palabra de Dios dice todo valle, que imagínense valle como esta parte bajita, ¿no? Todo valle sea alzado. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Hablando espiritualmente quiere decir que todo lo que es considerado de poca importancia, todo lo considerado pequeño, todo aquello que es de poca estima ante los ojos de los hombres, la palabra de Dios, Dios está diciendo, eso será levantado. Dice, el valle será alzado. Y por eso también el Señor dice que Él exalta al humilde, que Él exalta al pequeño, que Él se glorifica en aquellas personas que con un corazón contrito y humillado solamente quieren agradarle a Dios, aunque no tengan el mejor apellido, aunque no tengan la mejor condición económica, aunque no salgan en televisión, aunque no sean famosos o aunque no tengan de pronto un nivel de estudio muy avanzado.
Dios solamente está buscando el corazón del hombre, y cuando ve a alguien humilde, alguien sencillo, como por ejemplo la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 18, que habían dos personas que oraban a Dios, y el uno era fariseo, o sea, de estos que eran líderes religiosos de aquella época, y oraba con soberbia y decía: gracias, Señor, porque soy muy justo y porque hago esto y hago aquello. Y dice que al lado de él había un hombre publicano, un hombre que era considerado impuro ante la comunidad judía, pero él era orando con esa humildad y ese arrepentimiento de corazón. Y entonces decía que ni siquiera se sentía digno de levantar sus ojos a Dios, y lo único que hacía era golpearse el pecho y decía: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Yo soy un pecador, Señor, pero perdóname y ten misericordia. Entonces dice Jesús, que era el que estaba hablando en ese momento, dice: de cierto les digo que solamente el publicano se fue justificado. O sea, que solamente él agradó a Dios. ¿Por qué? Por su humildad, porque tenía un corazón sencillo, porque era una persona que tal vez era pequeño, de poca importancia ante los demás, pero ante Dios era una persona valiosa. Entonces eso es lo que hace Dios. Dios exalta al pequeño, Dios se glorifica en lo débil, en lo menospreciado. Dios se glorifica en aquello que la gente considera poco importante, porque Él hace lo que Él quiere y Él manifiesta su gloria como Él quiere. Entonces, eso quiere decir que todo valle sea alzado. Entonces Dios da en Isaías 40, Dios da una orden: todo valle sea alzado. Quiere decir, todo aquello que está allí de poca importancia, yo lo exaltaré y lo usaré para mi gloria. Es más, les voy a decir, tan se cumplió esa palabra, que recuerden ustedes que Jesús no vino del linaje del sacerdocio levítico, porque en el Antiguo Testamento se habla acerca del sacerdocio que Dios había establecido, de todos los descendientes de la tribu de Leví, una de las 12 tribus de los hijos de Jacob. Entonces pensaban que el Mesías iba a ser de la familia importante del linaje sacerdotal, y que iba a llegar como rey y lleno así de joyas, y lo esperaban a un Jesús todo despampanante, todo así fashion, como que llega y todos wow, y las fotos, y no, cuando la profecía de que en Isaías también está capítulo 11, dice el retoño de Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí era un hombre humilde, era un hombre que provenía de la tribu de Judá, o sea, una tribu que no tenía nada que ver con el sacerdocio, una tribu que no tenía nada que ver con lo que el linaje sacerdotal, y por eso a Jesús lo rechazaron los fariseos. A Jesús lo rechazaron los fariseos precisamente porque no venía de un linaje, como decir en nuestro tiempo, no tenía pedigrí. O sea, no era una persona que viniera como de ese linaje sacerdotal, que todo el mundo le hiciera la venia. Y por eso muchos fariseos decían: ese no es el Mesías, porque ese viene de una familia que viene de la tribu de Judá, ese no tiene nada que ver, ese no debe ser el Mesías. Lo rechazaron. Cuando vemos, por ejemplo, el rey David, dice la palabra del Señor que el rey David fue puesto como rey de Israel, pero no porque viniera así de la mejor familia, que era de pronto el hijo, el sucesor del rey anterior, nada que ver. El rey David, dice la palabra, que eran varios hermanos, y él era un hermano medio, no era ni de la familia, era un hermano medio, que había nacido como producto del adulterio del papá. Entonces en la casa, el rey David fue considerado como el arrimado, como el hijo de la aventura de Isaí, y entonces no lo tenían en buena estima. Dios le dice al profeta Samuel, en primera de Samuel capítulo 16, le dice: vaya y unja al futuro rey de Israel, que está en la casa de un hombre llamado Isaí. Entonces Samuel llegó y le dijo a Isaí: muéstreme sus hijos. Entonces Isaí fue sacando a sus hijos, todos corpulentos, todos bonitos, y Samuel dijo: ay, este debe ser, porque este tiene como esa pinta de líder, este debe ser, o aquel.
Entonces Dios le dice, una declaración muy bonita, le dice, Samuel, no mires la apariencia de la gente. Y le da una declaración bien tremenda, dice, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón del hombre. Yo no valoro las cosas como la gente las valora. O sea, Dios sabía y le indicó a Samuel, no se ponga a bobear que ahí no está el que voy a ungir como rey. Pregúntele a Isaí porque ahí no está el rey. Entonces Samuel le pregunta a Isaí, ¿usted tiene otro hijo por ahí? ¿No hay otro? Dice, sí hay uno, pero no, ese está por allá cuidando las ovejas. Y todos me imagino así, haciendo gestos, ya va a llegar este David, ya van a mandar a matar. Entonces dijo Samuel, hasta que ese muchacho no llegue, no nos vamos a sentar a la mesa y no se va a hacer nada. Claro, y llegó el peladito, David, el hijo aquel del adulterio, el arrimado, y llegó David todo sucio, de pronto con la ropita pues más suciecita, todo el mundo titino, todo el mundo bien vestido, pero no habían tenido en cuenta a David en la familia, o sea, no era una persona tenida en cuenta. Y lo grande fue que cuando llegó David fue entrando todo embarrado, de pronto sin zapatos, y cuando Samuel vio a David, Dios le dijo, ese es. Imagínate, el futuro rey de Israel era un muchacho, un jovencito, que no había sido tenido en cuenta por su familia, pero ante los ojos de Dios era grande, ¿sí? Todo valle sea que alzado. Y por eso te digo que una de las cosas que hace Dios en una persona que el mundo considera que no es importante, Dios la hace importante. Y Dios está diciendo a ti en este día, aunque tu estado sea pequeño, así te dice el Señor, aunque tu estado sea pequeño, aunque para muchas personas tú no seas importante, tú para mí eres importante. Eso te dice el Señor, porque yo exalto al pequeño, porque yo hago cosas grandes, aún de lo que el hombre considera que no debería haber nada. Yo hago todo de la nada, porque yo creé, dice el Señor, yo creé el universo de lo que no se veía. Todo valle sea alzado. Lo pequeño, lo que es de poca importancia, Dios lo pone en alto, Dios lo exalta y Él levanta al débil. Por eso es mejor uno no ser orgulloso, ¿cierto? Es mejor uno ser humilde, porque al humilde Dios lo exalta. En cambio el orgulloso, como se la pasa exaltándose, pues ¿para qué lo va a exaltar el Señor si ya Él mismo lo está haciendo? Más bien lo que hace Dios es lo siguiente. Sigo leyendo Isaías 40. Después de que dice todo valle sea alzado, hay otra parte donde Dios dice bájese todo monte y collado. Una acción de aplastar, es una acción de derribar, de aplastar, de moldear y pisotear. El Señor me enseñaba que esta acción o transformación topográfica de que lo que está arriba, lo que está lo que es collado, montaña, lo que está en alto, representa el orgullo, la soberbia, representa la altivez de los seres humanos, representa todo aquello que construye el hombre para sí mismo. Eso me hace recordar también la palabra de Dios en Génesis capítulo 11, cuando dicen los seres humanos, ahí se ponen de acuerdo, y dice, hagamos una torre que llegue hasta el cielo, y pongámonos de acuerdo y reunámonos, y entre otras palabras dice, para que nos levantemos contra Dios, la torre de Babel. En Génesis capítulo 11, el hombre estaba planeando hacer cosas altas. Miren, las edificaciones altas, no estoy diciendo que sea pecado hacer edificios, pero todo lo que se edifica en las alturas simboliza grandeza, pero no grandeza de Dios, sino grandeza del hombre.
Todo lo alto está directamente relacionado con soberbia, con altivez, con orgullo, como de que yo soy mejor que Dios, como que Dios no existe, o como que Dios no puede gobernar sobre mi vida, o como que a Dios no tiene nada que ver conmigo, yo soy mejor que Dios. Esas son como las afirmaciones que podemos hacer nosotros como seres humanos en medio de la soberbia, en medio del orgullo, en medio de la altivez. Y por eso dice Dios, bájese todo monte y collado. Entonces, cuando la acción sobrenatural de Dios viene a una persona, le quebranta eso. Y eso es lo que hace Dios, quebranta, destruye. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 16, versículo 18, antes de la caída está la altivez de espíritu. ¿De dónde se cae uno? Pues uno no sé, yo no me puedo caer porque estoy de pie. Pero si yo estuviera en una parte alta, lo que se cae es porque está alto, ¿verdad? Entonces mire que la altivez está relacionada con un lugar alto. Y todo monte y collado tiene que ver con esas estructuras que el hombre construye para sí mismo, creyéndose más importante que Dios. Eso también me hace recordar lo que dice en Isaías 14, versículos del 12 al 15. Isaías 14, versículos del 12 al 15, dice la palabra de Dios que estaba Lucero, ese ángel hermoso que Dios había creado para administrar la adoración celestial y dirigir la adoración celestial hacia Dios mismo, toda la adoración del universo, y dirigirla hacia Dios. Él entonces vio la adoración y dice, oiga, yo tan bonito que soy, porque definitivamente era el ángel más hermoso de toda la creación. Y dice la palabra en Isaías 14 que se corrompió este ángel llamado Lucero por su hermosura, se corrompió y pensó que podía también llegar a ser Dios. Y mira la declaración, le voy a leer la declaración que hace este ángel, y dice: ¿qué caída tuviste desde los cielos, lucero de la mañana? Tú que conquistaste las naciones, ¿cómo caíste derribado por el suelo? Tú que decías, mire lo que decía este ángel: subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, visitaré la montaña donde los dioses se reúnen allá en las laderas de Safón. Subiré bien arriba, por encima de las nubes más altas, y seré como el Altísimo. Pero mire la respuesta que Dios le dice: pero serás derribado hasta el lugar de los muertos, a las profundidades del abismo. ¿Serás qué? Derribado, dice la palabra. Entonces se cumple esa palabra. ¿Qué pasó con Lucero? Este ángel que se reveló, sabemos que por la escritura, en Apocalipsis 12 describe que hubo una batalla y que este ángel fue arrojado del cielo con la tercera parte de los ángeles que se rebelaron. Entonces la palabra del Señor está hablando acerca de alguien que se llenó de soberbia y orgullo y quería habitar en lo alto. Pero que dice el Señor en Isaías 40, todo bájese, monte y collado. Todo monte y collado, bájese. Entonces tiene que ver con la soberbia y el orgullo. Y no solamente está hablando en este pasaje con la soberbia y el orgullo de una persona. También hay ciudades enteras y aún naciones enteras que se habían o se han levantado contra Dios. Naciones enteras, ciudades enteras que en sí mismas se han llenado de orgullo y soberbia, en su misma cultura, en su misma manera de actuar, y que se han rebelado contra Dios. Y por eso nosotros vemos cómo Dios luego juzga estas naciones, Dios juzga estas ciudades, Dios quebranta el orgullo y la soberbia del hombre. Y aún una persona que se creía muy importante, puede llegar, ¿qué? Un terremoto, una inundación, puede llegar algo, una crisis, una dictadura, o puede llegar opresión de alguna cosa, y termina la persona hasta pidiendo posada, después de que era el multimillonario de la nación tal o de la ciudad tal, ¿verdad? Las cosas se pueden voltear. A uno le enseñaban los abuelitos: sea siempre humilde, porque uno no sabe
uno no sabe qué puede pasar con uno en el futuro. Y es precisamente porque Dios enseña que la soberbia del hombre siempre va a ser quebrantada. No, pero es que este señor tan horrible, tan orgulloso, lleva como 40 años y como Dios no ha hecho nada. Espere y verá. Espérese un tantico. Mejor fuera que hubiese un verdadero arrepentimiento. Entonces sigo aquí con la palabra de Isaías 40. Todo valle sea alzado, bájese monte y collado. Y dice otra cosa muy bonita aquí: lo torcido, enderezado es. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo torcido, lo que es anormal, lo que no tiene acomodación, yo, dice el Señor, yo con mi poder lo establezco, yo con mi poder lo alineo, lo resuelvo. Lo torcido tiene que ver con todo aquello que es mal formado, que se sale de los diseños de Dios por la misma acción del pecado. Yo le explico a ustedes una cosa: la iniquidad tiene que ver con la maldición que viene de generación en generación por causa de los pecados de los antepasados, y todo eso lo reciben los hijos y los hijos de los hijos, que a su vez también cada uno de ellos obviamente peca, entonces eso se va cargando. Y por eso uno ve muchas situaciones donde hay maldición, donde están bajo maldición, problemas de enfermedades. Y esto quiero hablarles acerca de la eutanasia. Gente que quedaron como vegetales por alguna situación de enfermedad, o personas que tienen una enfermedad terminal. La ciencia, la gente que no cree en el poder sobrenatural de Dios, prefiere mejor darles muerte. La eutanasia es homicidio. La eutanasia es homicidio, porque la eutanasia es la intervención del hombre para decidir sobre el destino de alguien. El único que puede decidir es Dios. Si Jesús hubiera estado de acuerdo con la eutanasia, Jesús mismo hubiera dicho: no, pues sí, si la hija de Jairo ya está para morirse, pues entonces que estire la pata de una vez. Ni para qué voy, ¿cierto? Si Jesús hubiera estado de acuerdo con la eutanasia, Él no hubiese sanado a tantas personas que estaban al borde ya de la muerte. Habían inclusive personas que tenían problemas cerebrales muy delicados, gente que estaba como vegetal, que estaba prácticamente muerta, y Jesucristo fue y les dio vida. La eutanasia es una piedra de tropiezo para impedir que una persona sea sanada por el poder de Dios. Yo creo en la sanidad de Jesucristo, y que si hay una persona que está como un vegetal, si hay una persona que ya prácticamente la única esperanza que tiene es que lo desconecten de unas máquinas, yo creo en un Dios sobrenatural que lo puede sanar y que lo puede levantar. Es más, yo creo en un Dios sobrenatural que le dio vida a Lázaro, que llevaba 4 días de muerto. Si Lázaro, que llevaba 4 días de muerto, Jesús lo resucitó y le dijo: Lázaro, sal fuera, corran la piedra, Lázaro, sal fuera. Lázaro salió en medio de sus vendas y todas sus vestiduras mortuorias. En medio de sus vestiduras mortuorias él salió. 4 días de haber muerto, ¿no? 4 días. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que la gente se llena de incredulidad y la ciencia les pone escepticismo, y en vez de ir a los pies de Jesucristo y humillarse, como les digo, el monte y collado, bájense, en vez de renunciar a su orgullo, soberbia y todo lo que los ha apartado de Dios, y se ponen a orar y se humillan ante Dios por la sanidad de su familiar, más bien le dicen al médico: desconéctelo. Yo les digo una cosa: mientras más eutanasias se realicen en esta nación, eso está impidiendo que se manifieste el poder del Señor en la sanidad. ¿Por qué les digo esto? Porque no están esperando un milagro, no están
esperando la acción sobrenatural de Jesucristo, que el que le da hasta vida a los muertos. Él es el que sana. Él es el que sana. Anteriormente se tenía más temor en este tema y a nadie se le ocurría desconectar a un moribundo. Hoy en día Armando Benedetti, este congresista hijo del diablo, está promoviendo que la gente sea desconectada. Entonces, en cualquier medida, la familia, para no tener que lidiar a una persona, la desconecta. Las EPS, para no asumir gastos, los desconectan. Y entonces es más fácil, ¿no? Es más sencillo. No hay que lidiar con nadie, no hay que cargar a nadie, todo así. ¿Y quién dijo que Dios no lo iba a sanar? ¿Quién dijo que dentro de los planes de Dios no estaba darle vida a esa persona para que luego sirviera como testimonio y mucha gente creyera? Les digo lo que dice la palabra en San Juan, capítulo 9, versículos 1 y 2. Pasaba Jesús por el lado de un ciego y estaba sentado ahí como en la puerta de la sinagoga, no recuerdo, y los discípulos le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Pues porque era ciego de nacimiento, entonces había una situación de maldición allí. Por el pecado de sus antepasados, él había salido ciego. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Y sabe qué dijo Jesús? No, en este caso no fue ni él ni sus padres. ¿Sabe por qué él está ciego? Para que la manifestación de Dios se haga en él, para que sea sanado y muchos crean. Le voy a decir a usted, ¿cuál es la causa por la que hay enfermos hoy en día? ¿Sabe cuál es la causa por la cual hay enfermos? Para que Dios los sane y el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Así de sencillo. Pero si la gente coge y va a matar a todos los que están enfermos, entonces ¿a qué le estamos apuntando? Si una persona que está como en programas que han dicho que una persona que está como un vegetal, o que tiene parálisis cerebral, o que tiene esto o aquello, ¿quién dijo que el Señor no lo puede sanar? Lo que pasa es que es más complicado que la familia deje la idolatría, que la familia deje el pecado y que se humillen ante el Señor por la sanidad de su familiar. Eso es más complicado. Entonces la gente opta por el camino más fácil. Entonces cuando hay una persona que tiene parálisis, cuando hay una persona que está en una situación difícil, lo que dice el médico es: le vamos a hacer tal cosa, le vamos a meter una sonda para que coma, pero esto tarde o temprano se va a morir. Lo que dicen muchos médicos, tarde o temprano se va a morir. Y entonces empieza la presión sobre la familia, porque claro, están incurriendo en gastos, está la EPS, los hospitales, las clínicas están teniendo a alguien que finalmente, según ellos, no se va a sanar, porque son muy contados los médicos que creen en Dios. Pero yo le digo una cosa a usted: nadie tiene derecho a quitarle la vida a una persona. No, es que está sufriendo. No, es que deje que Dios intervenga. Deje actuar a Dios. Deje actuar a Dios. Lo mismo, también habla lo torcido acerca de los problemas de esterilidad. Los problemas de esterilidad, el vientre de una mujer que no puede procrear. Mire, son muchas cosas en la palabra de Dios que hablan acerca de milagros que Dios hizo. Mujeres estériles, las cuales por el poder de Dios pudieron dar a luz. Está el caso de Ana, la mamá de Samuel, del profeta. Está el caso de la misma Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Está el caso, por ejemplo, de Sara, la esposa de Abraham. Raquel también era estéril. Y vemos en la palabra que precisamente las mujeres que sufrían de esterilidad, Dios hacía un milagro y ellas quedaban embarazadas de sus esposos, y de repente los que nacían eran tremendos siervos de Dios, gente con grandes planes de Dios. Es curioso mirar el contraste de cómo la palabra nos enseña que el vientre de una mujer no puede procrear, que es estéril, y llega el poder de Dios.
porque la mujer se humilló, porque la mujer le creyó a Dios. El poder de la fe hace que esa mujer procree y termine teniendo hasta más hijos que quién sabe qué. Hoy en día no. Hoy en día, si una mujer es estéril, entonces alquila un vientre. Si una mujer es estéril, entonces la consiguen otra mujer y conseguir espermatozoides o no sé qué, y empiezan a poner eso como un negocio y le pagan a ese vientre alquilado, le pagan alrededor de 30 a 40 millones de pesos y se vuelve un negocio. En el fondo, muchas mujeres ni siquiera quieren estar embarazadas porque se les deforma el cuerpo, se les descuelga y X o Y, Z. Entonces ya están viendo lo que es la vida como un negocio. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, porque también es una manera de intervenir, es una manera de no esperar que Dios haga un milagro. Si hay una mujer que es estéril y clama a Dios, estoy segura que Dios le vuelve ese vientre fértil, pero es el poder de Dios. La ciencia ha enfriado la fe de mucha gente. La ciencia ha vuelto a muchas personas escépticas al poder sobrenatural de Dios, y eso es lo que hace. O sea, en este tiempo que estamos viendo, la gente en este tiempo tiende más a acudir a la ayuda de la ciencia que a humillarse ante la presencia de Dios. La gente hoy en día quiere todo así fácil, sencillo. Quiere un hijo así, allí le alquilamos un vientre, escoja el color del pelo, el color de los ojos, porque así es todo eso. Y ya no es alquilando un vientre, ahora ya en la ectogénesis, que es un sistema donde hay unos vientres, unas matrices artificiales. Entonces ya quieren tener bebés como fábrica, al fabricar bebés así como en masa. A eso está llegando la sociedad. ¿Qué hace Dios con lo torcido? Lo que hace Dios es que lo endereza. La que no puede tener hijos, Dios la vuelve fértil. El que está enfermo, postrado, Dios lo sana. El que tiene la columna retorcida, Dios se la endereza. Todo esto lo hace el poder sobrenatural de Dios. Este Isaías 40, versículo del 3 al 4, es un anuncio de que ha llegado un nuevo tiempo. Ha llegado un nuevo tiempo donde Dios decide intervenir. Dios dice que Él va a intervenir. Dios va a actuar. Dios va a alinear la topografía. ¿Y qué es alinear la topografía? Dios va a poner en orden tu vida. Dios pone en orden mi vida. Y Dios trae orden en una ciudad, en una nación. Dios, eso es lo que hace. Cuando Dios se manifiesta sobrenaturalmente en un lugar, lo que Él hace es poner orden, alinear. Por eso trae la sanidad a las personas. Y por eso trae libertad a las personas. Lo que Él hace es alinear, preparar el camino para manifestar su poder. El profeta Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, él hace una declaración importante. Él dice: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de los cielos está cerca. Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar y comenzó a decirle a la gente: arrepiéntanse de pecado, porque el reino está cerca. Cuando hablaba del reino está cerca, estaba diciendo nada más y nada menos: el Mesías ya viene, el Mesías ya está a las puertas. Les cambian su manera de pensar y de vivir. Entre otras palabras, les estaba diciendo: dejen que Dios alinee sus vidas a la voluntad del Señor. Lo torcido es todo aquello que se sale de la voluntad de Dios. Lo torcido es todo aquello que no se ajusta a los diseños de Dios. Y por eso hoy en día la gente que no quiere respetar a Dios dice que nosotros los cristianos somos intolerantes. No es que seamos intolerantes, es que conocemos cómo es el orden de Dios, conocemos cómo son los diseños de Dios. Y cuando hay algo que no está dentro de los diseños, nosotros decimos: eso no está bien. O como muchos decimos: eso no es de Dios.
pero no es que seamos discriminadores o que seamos agresivos o yo qué sé. Es porque hay cosas que no cuadran. Cuando un campesino espera una cosecha, es porque ha labrado la tierra, la ha abonado, la ha sembrado. Hoy en día debemos nosotros estar dispuestos a que Dios alinee nuestra vida para que su gloria descienda sobre nosotros. Alinear nuestra vida para que su gloria descienda quiere decir que si tú eras incrédulo, que si tú eras escéptico al poder de Dios, tomen la decisión de aceptar al Señor. Tomen la decisión, lo que yo te decía ahora, Dios quiere manifestar su poder. Dios quiere manifestar su gloria. ¿Cómo va a manifestar Dios su gloria sobre un enfermo terminal si lo matan de una? O sea, ¿cómo? ¿Cómo Dios va a manifestar su gloria? ¿Y cómo Dios va a quitarle la esterilidad a una mujer si ella lo que se la pasa es alquilando vientres o contratando laboratorios donde ella mismo le hacen los bebés? O sea, ¿cómo va a manifestar Dios su gloria si las personas están recurriendo a la ciencia y están saltándose los procesos de Dios? Yo conozco un Dios sobrenatural que quiere actuar y que ha actuado sobre toda circunstancia, que aún como te decía ahorita, fue capaz Dios de darle vida a un hombre llamado Lázaro, que ya llevaba 4 días de muerto. 4 días de muerto tenía Lázaro, y Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Listo. Yo creo en Dios. Yo creo en ese Dios que es el único Dios verdadero. Y por eso, en el día de hoy, el Señor a través de esta palabra te está diciendo: ha llegado el tiempo en el que Dios quiere alinear tu vida. Ha llegado el tiempo en el que Dios quiere establecer en tu vida cosas que todavía no has permitido que se establezcan. Dios quiere hacer cosas que tal vez tú no esperabas que hiciera. Cierra allí tus ojitos, si tú de todo corazón sabes